¿Qué tal, mis amigos? Mi nombre es Marcelo y hoy vamos a hablar sobre el ensayo. Bueno, vamos a definir qué es el ensayo. Hemos anotado dos conceptos muy importantes. Uno, el de la RAE, que nos dice que el ensayo es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas. Y desde una visión literaria, el ensayo es una composición escrita en prosa, breve, en la cual el autor expone la interpretación personal sobre un tema. Eso en relación a qué es el ensayo. A continuación vamos a hablar sobre las características del ensayo. Una de las características es la subjetividad. El autor expresa sus puntos de vista, su manera de pensar y de sentir. Eso debemos entender por subjetividad. La originalidad es otra de las características del ensayo, ¿sí? En lo subjetivo emerge la originalidad, ya que el autor va a plasmar un punto de vista sobre algún tema y esto hace original a la obra. Es decir, en lo subjetivo emerge la originalidad del ensayo. Otra de las características es la profundidad y precisión. Para aplicar estos dos conceptos en el ensayo, uno debe realizar una reflexión a través de un análisis completo del asunto que va a plantear. Por tanto, el resultado de la reflexión y el análisis que se haga del planteamiento que se pretende hacer en el ensayo va a generar la característica de profundidad y precisión al ensayo. Otra de las características, la diversidad de temas. A través de un ensayo uno puede enfocar una diversidad, una amplia gama temática. Por tanto, nos da esta posibilidad, esta obra como es el ensayo. Otra de las características es la composición en prosa. El ensayo utiliza a la prosa para poder exponer las ideas, es decir, las ideas están planteadas a manera de exposición y es por eso que uno de los elementos fundamentales en el ensayo es la prosa, aunque también puede utilizar otras formas como la forma dialogada y epistolar. La brevedad es otra de las características del ensayo. ¿Y qué es lo que hace breve a un ensayo? Primero, utilizar un lenguaje claro, un lenguaje sencillo y que las ideas estén relacionadas, vinculadas. Eso le da el carácter de unidad al ensayo. Y por supuesto, estos tres elementos van a generar brevedad en el documento. Otra de las características es el estilo cuidadoso y elegante. Por tanto, para lograr esta característica, uno debe utilizar un lenguaje claro, directo, pero también este lenguaje debe ser elegante, cuidadoso, muy bien pensado, muy bien elaborado. Debe reflejar conocimiento de la realidad. Otra de las características del ensayo es el tono variado. El autor, ¿qué debemos entender por tono variado? Por la forma en que el autor ve e interpreta al mundo. Y obviamente que el tono siempre va a estar vinculado también a los estados de ánimo del autor. Otra de las características es el matiz poético en el ensayo. ¿Por qué lo poético resulta ser una característica del ensayo? Porque se funde la fantasía y la imaginación. Estas dos características fundamentales hacen del objetivo artístico de esta obra que es el ensayo. Otra de las características del ensayo es que es personal o familiar. ¿Qué debemos entender por este elemento? Porque el autor revela el carácter y la personalidad a través del escrito
que es el ensayo. Por tanto, cuando escribimos un ensayo, mostramos estas dos cualidades. A continuación vamos a hablar de las clases de ensayo. El ensayo puede ser filosófico, ya que se enfoca en temas netamente filosóficos, como por ejemplo la existencia del hombre, de Dios o la humanización. También el ensayo puede ser crítico. ¿Y qué entendemos por un ensayo crítico? Por el arte de interpretar o juzgar un tema o asunto. Luego tenemos que hablar sobre el ensayo descriptivo, que trata de temas acerca del campo científico y fenómenos naturales. Luego está el ensayo literario, que es una construcción literaria en la que el autor plasma sus impresiones, reflexiones sobre algún tema tratado. Finalmente hablamos del ensayo científico, que supone un razonamiento científico al momento de su elaboración. Las cinco clases de ensayos que podemos elaborar. A continuación vamos a hablar de la estructura del ensayo. El ensayo tiene tres partes: introducción, desarrollo, conclusión. La introducción es la que nos presenta el tema. En esta parte del ensayo nosotros tenemos que presentar el tema, debemos plantear la información general sobre el tema que se debe enfocar en todo el ensayo, y además en esta parte debemos buscar la manera, los medios para atraer la atención del lector. ¿Mediante qué elementos? Pues mediante el planteamiento de datos, de anécdotas o la formulación de preguntas. Ustedes ahí en el ejemplo pueden ver que el autor de este ensayo ha utilizado la formulación de preguntas como recurso para llamar la atención del lector. Entonces, estos elementos se tienen que tomar en cuenta para la elaboración del ensayo. Y obviamente ahí en la línea final podemos apreciar los dos planteamientos que hacen esta introducción, ¿no? Hace referencia sobre cómo se explica qué hacer con el vidrio y las baterías. Planteamientos que se van a desarrollar en el desarrollo. A continuación tenemos que hablar del desarrollo, o también se denomina exposición. ¿Por qué desarrollo o exposición? Porque el autor expone el asunto con cuidado, ¿sí? De manera subjetiva. Es la parte más extensa del documento. Las ideas deben estar organizadas en forma de párrafos, se plantea datos e información necesaria y se desarrollan los planteamientos desarrollados en la introducción. Si se acuerdan, en la introducción del ejemplo se plantearon dos elementos, ¿no? A continuación podemos ver este es el desarrollo, este es el ejemplo del desarrollo, y esta tiene la estructura de dos párrafos. En el primer párrafo se hace referencia a uno de los planteamientos que dice: en primer lugar, debemos tener mucho cuidado al momento de desechar artículos de vidrio o de cerámica rotos. Un primer planteamiento que se hizo en el ensayo. Y el segundo planteamiento dice: en segundo lugar, hay que recordar que no todo tipo de baterías debe ser eliminado en la basura regular debido al riesgo de contaminación que existe al manipularlas. Bueno, esas son las ideas que se plantean en función de los planteamientos que se hicieron en la introducción. Finalmente tenemos que hablar de la conclusión, que es la última parte del ensayo. Y la conclusión debe ser elaborada en función de los planteamientos más importantes hechos en el desarrollo, ¿no? Nos debemos centrar en las ideas principales y estas las podemos presentar a manera de síntesis o de resumen, pero también podemos realizar una reflexión final a manera de recomendación del lector. Si ustedes ven en el ejemplo, el autor ha utilizado la reflexión como conclusión y ha tomado, por supuesto, en cuenta las ideas principales, aquello que se ha planteado en la introducción y el desarrollo. Gracias por la atención. Soy Marcelo Durán y nos veremos cuando presentemos otro video.